oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando alabamos Él ve. Oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando adoramos Él ve fe. Señor, canta, Señor. Despierta mi alma y canta, Señor, canta, Señor. La oración de un pueblo rendido ante Dios, quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y cantar, Señor, cantar, Señor. Despierta. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Qué tremendo, qué lindo, qué bueno es estar nuevamente conectados para bendecir, para honrar, para glorificar el nombre del Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Estamos contentos, estamos tremendamente agradecidos de nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es perdonador, porque Él nos sustenta cada día. Él nos abre el entendimiento, nos trae ciencia, su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría. Comparte con nosotros para que nosotros le podamos conocer más a Él, para que nosotros podamos entenderle más a Él y conocer las profundidades que hay en su palabra. Así que, ¿cómo no vamos a estar agradecidos del Señor? ¿Cómo no le vamos a alabar y bendecir y exaltar? Él es nuestro Dios, nuestro buen Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador. Dios les bendiga en el nombre de Jesús y les saludo a todos ustedes del ministerio Encuentro con Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos y hermanas que ya
están conectados para poder ser edificados a través de la adoración, de la alabanza y en un momento más también a través del estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga y saludo también a todos mis hermanos que están conectados de diferentes lugares. Dios les bendiga también a cada uno de ustedes y sean también muy, pero muy edificados con la palabra del Señor. ¿Qué les parece si tenemos un momento de oración y podamos dedicar este tiempo, esta reunión de enseñanza bíblica, que yo creo que va a estar muy interesante con relación, vamos a aprender algunas cosas muy interesantes relacionadas siempre, por supuesto, con las Sagradas Escrituras, con la Sagrada Biblia. Ok, le invito en el nombre de Jesús a orar y a dedicar este tiempo para la gloria del Señor y para la edificación de cada uno de nosotros. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te damos honor, te damos gloria. Estamos muy agradecidos de ti, Señor. Estamos muy felices, contentos. Somos un pueblo realmente feliz de tenerte a ti, Señor. Somos un pueblo, Señor, feliz de que tú nos hayas perdonado multitudes de pecados, Señor, en nuestras vidas. Somos un pueblo feliz, Señor, a pesar quizás de enfermedades que se manifiestan muchas veces en nuestros cuerpos, pero somos un pueblo feliz a pesar, Señor, de situaciones adversas, pruebas, aflicciones, sufrimiento que muchas veces tenemos que enfrentar, pero somos felices contigo, aún con todo, Señor Dios mío, queremos estar contigo, queremos siempre honrarte, queremos siempre adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Es que tú has sido tan bueno, tan misericordioso, Señor, tan benigno con cada uno de nosotros, que nosotros no tenemos más que agradecerte y postrarnos ante tu presencia y postrarnos, Señor Dios mío, ante tu santo trono. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tantos favores, Señor, que tú haces para nuestra vida. Vemos como tú nos sustentas y provees, Señor, el alimento diario que cada uno de nosotros necesitamos, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra familia, Señor. Vemos tu grandeza, vemos tu poder, vemos tu Espíritu Santo obrando, vemos, Señor, cómo Él obra, Dios mío, trayendo entendimiento, abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto de tu buen tesoro, del buen tesoro de tu palabra, la has abierto para todos nosotros y la has revelado, Señor Dios eterno, en el nombre de Jesús. Y así será en esta oportunidad donde tú abrirás para mis hermanos que ya están conectados y otros por conectarse. Señor, tú abrirás del buen tesoro de tu palabra y vas a traer revelación mayor, Señor, de tu palabra a sus vidas. Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Señor, nuestro Dios, permítenos entrar en un momento de adoración, de alabanza, Señor, para tu gloria, honra y adoración. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Dedicamos esta reunión para glorificarte a ti, Señor, para honrarte a ti, para adorarte a ti, que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Le invito en el nombre de Jesús a que podamos entonar en el nombre de Jesús una alabanza y luego ya entramos en el estudio de la palabra del Señor. Cantemos, alabemos y adoremos a nuestro Dios. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús, tenemos hambre y sed de ti, solo de ti.
Nuestra alma está extenuada y sedienta. Por más, por más, por más. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Tu presencia santa, viviendo en mí. Eres mi diario pan. Eres mi diario pan. Tú misma. Son tus mismas palabras hablándome a mí. Y yo estoy desesperada por ti. Ven, Señor Jesús. Y yo estoy perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Tu presencia santa y honor, viviendo en mí. Sácianos. Eres mi diario pan todos los días. Eres mi diario pan. Son tus palabras hablando conmigo, hablándome a mí. Y yo estoy desesperada por ti. Encuéntrame así. Y yo estoy perdida sin ti. Y yo estoy desesperada, desesperada. Quiero más, quiero más, quiero más. Y yo estoy perdida sin ti. Que crezca el hambre, que crezca la sed, que crezca el hambre y crezca la sed. El que tenga hambre, venga. El que tenga sed, que venga. Y yo le daré, y yo le daré. Y yo estoy perdida sin ti. Y yo estoy. Comienza a manifestar tu hambre, porque al que tiene hambre se le da, y al que tiene sed se le da. Padre, te pido porque abras el apetito en tu iglesia. Espíritu Santo, ven a traer hambre, hambre por ti, hambre por tu regreso, hambre, hambre. Y todo corazón que estaba apagado comienza a arder, y todo apetito cerrado, tú comienzas a abrir las fuentes, abrir las fuentes, abrir las fuentes, para que fluya tu río, tu río, tu río, tu río de agua de vida.
vuelve a mirarte como lo más importante. Tu iglesia vuelve a mirarte como lo más importante. Tu amada está desesperada por ti, enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. Encuéntranos enfermos de amor cuando vengas. Mi hambre y sed te harán regresar. Mi hambre y sed te harán regresar. Mi hambre y mi 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 sed te harán regresar. Y yo estoy desesperada. Como iglesia cantamos, como iglesia cantamos. Y yo estoy perdida sin ti. Estoy enferma de amor por ti. Estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Desesperada por ti. Estoy enferma de amor. Y yo estoy perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Tu presencia santa, viviendo en mí. Eres mi diario pan. Eres mi diario pan. Son tus palabras hablando a mí. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Tu presencia santa, fluyendo en mí. Eres mi diario pan. Eres mi diario pan. Son tus palabras hablando a mí. Y yo estoy desesperado por ti. Señor, gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias porque podemos cantarte, porque podemos expresar nuestras melodías, la letra, Señor, de cada alabanza. Podemos expresar de nuestra música, Señor, con nuestro canto, adoración que tú siempre te has merecido, Señor. Ahora, Señor, te pido para que tú seas con nosotros, que tu buen Espíritu Santo nos dirija, me ayude, me dé la gracia para poder, Señor, expresar tu palabra a tu pueblo.
Edifica tu pueblo, Señor, a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien. Para tener por lo menos una referencia bíblica, un texto bíblico, que para tenerlo como base para el tema de esta oportunidad o de la enseñanza, en esta oportunidad de día jueves, he seleccionado el texto bíblico que está allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Como ya le había dicho y anunciado, quiero en esta oportunidad hacer una introducción a la Biblia. Mire, en los seminarios bíblicos, en institutos o seminarios bíblicos, hay un ramo que se llama Introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia. Es un ramo donde en sí no se estudian los textos bíblicos. No es que en este ramo se estudian específicamente las palabras de los textos o se desarrolla los textos bíblicos para darle una exacta y buena interpretación a cada uno de ellos. No. Introducción a la Biblia tiene que ver más bien con cómo nos llegó a nosotros la Sagrada Escritura. ¿Cómo nos llegó? ¿Qué son la Sagrada Escritura? Entonces, la idea de esta oportunidad es justamente enseñar esto, enseñar de cómo nos llegó la Escritura. Ahora, para hacer una introducción aquí a este tema, quiero decirle que si hay algún libro que ha traído bendición y restauración para millones de familias a través de la historia cristiana, justamente es el libro que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Un libro que incluso ha sido usado para establecer los principios constitucionales de muchas naciones. Y nosotros somos testigos que aquellas naciones que han considerado los principios bíblicos en su constitución han sido las naciones más prósperas y bendecidas en la tierra. Pero por otro lado, las naciones que han rechazado la Biblia, que han dejado a un lado sus principios, son actualmente las naciones más miserables, ignorantes y pobres de la tierra. Y las evidencias están ante nuestros propios ojos. Es innegable. Mire, observe esto.
las naciones que han cimentado sus políticas de gobierno, sus políticas de Estado y el estilo de vida de sus ciudadanos en la santería, en el vudú, en la brujería, en la idolatría y en las diferentes prácticas ocultistas como las que practican la mayoría de las naciones en África, en el continente africano, y aún también en Haití, son las naciones más pobres, son las naciones con mayores problemas políticos, son las naciones con mayores problemas económicos, sociales de la tierra, que viven en una ignorancia y miseria extrema, porque simplemente no han considerado a Dios y a los principios bíblicos en su constitución. Lo han dejado a un lado, lo han rechazado. Y lamentablemente, eso es lo que se quiere hacer en nuestro país, en la nueva constitución que se quiere hacer. Mire, hay una total mala intención de desarraigar y exterminar y hacer desaparecer a Dios y los principios bíblicos de nuestra constitución. Y yo creo, hermanos, que si esto lamentablemente llega a lograrse, a concretarse, mire, va a traer mucho mal a nuestra nación, como ya ha ocurrido en muchas otras naciones, en muchos otros países en estos momentos, que por dejar afuera los principios que enseña la Biblia, hoy tienen que sufrir amargas consecuencias. Por esto que nosotros, el pueblo de Dios, queremos una nueva constitución, pero una nueva constitución con Dios y sus principios en ella. Queremos una constitución de esta manera. Y yo estoy cierto, hermanos, estoy seguro que la mayoría de los chilenos lo queremos así, que Dios y los principios que enseña la Biblia sean también parte de nuestra constitución. No queremos a Dios fuera de ella, no queremos los principios bíblicos fuera de nuestra constitución, la queremos en ella también, porque dice el Salmo número 33:2, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor Jehová de los ejércitos. Por esta razón entonces que nosotros estamos haciendo, junto al pastor Miguel, estamos haciendo un énfasis especial, tanto el día jueves como el día domingo, de hablar de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y de la importancia que ésta ha tenido para la humanidad. Mire, la Biblia, muchas Biblias se encuentran en escritorios. Usted la puede encontrar en los veladores de los dormitorios de cada hogar. Se encuentra en estanterías, en libreros de millones de personas. El contenido de la Sagrada Escritura se ha pasado de generación en generación y la Biblia ha sido el libro más vendido en toda la historia de todos los tiempos. En nuestra sociedad moderna, la accesibilidad de la Biblia se ha incrementado aún más, estando
plenamente disponible en línea o por internet a través de las aplicaciones digitales que tienen nuestros teléfonos móviles. Ahora, teniendo en cuenta la importancia y accesibilidad de la Biblia hoy en día, cada uno de nosotros tiene, por lo tanto, el legítimo derecho de preguntarse, bueno, si este es el libro de estudio, si este es el libro por el cual nos regimos, la Biblia, tenemos entonces, obviamente, el derecho de preguntarnos, ¿de dónde nos vino este libro? Si este es el libro principal, sagrado nuestro, tenemos el legítimo derecho de preguntarnos, ¿de dónde nos vino este libro? ¿Quiénes fueron los que la escribieron o quién la escribió? Tendríamos el derecho legítimo de preguntarnos, ¿qué es la Biblia? ¿En qué idiomas originalmente se escribió la palabra de Dios? ¿En qué material se escribió la palabra del Señor? ¿Quiénes la escribieron? ¿Cuánto tiempo se demoró en escribir la Biblia como la conocemos ahora? ¿Qué es el puente histórico y su importancia en el desarrollo de la Biblia? ¿Qué es un códice? ¿Cuáles son los manuscritos o códices más antiguos y más importantes que se conocen? Si este es nuestro texto sagrado, si este es nuestro texto sagrado por el cual nosotros regimos nuestras vidas y del cual extraemos todos nuestros principios doctrinales y de práctica vida diaria, de la vida diaria, entonces es lo más lógico que nosotros podamos conocer, entender y tener una respuesta a estas preguntas. Partamos por lo más simple. ¿Qué es, en definitiva, la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Lo primero que nosotros tenemos que entender y no tener una pizca de duda, sin lugar a duda, lo primero que tenemos que entender sin lugar a duda es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Escucha bien esto. Tener fe en esto, creer en esto, es vital. Porque de ahí, de creer que la Biblia es la palabra de Dios, de allí, de ese pensamiento, de esa fe, empieza todo. Porque si alguien duda, porque si alguien no cree que la Biblia es no que contiene, sino que es la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Si alguien tiene duda de esto, no lo cree, entonces esta persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no podrá conocer, no podrá relacionarse con el Dios que justamente enseña la Biblia. No podrá conocer, no podrá entender el propósito ni la voluntad de Dios para su vida. Porque la Biblia es un libro dado y escrito solo para creyentes.
Eso es lo que enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Allí nos enseña, la misma escritura nos enseña que la escritura existe, fue escrita para que el hombre de Dios, nadie más se da cuenta, no para el incrédulo, sino para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso se escribió. Para eso existe la Biblia, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no fue escrita para los incrédulos, para gente que no tiene el Espíritu Santo morando en ellos, que no ha nacido de nuevo. La palabra de Dios es de naturaleza espiritual. Jesús mismo dijo y señaló esto en Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Porque la palabra del Señor produce vida, no muerte. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios produce vida, no muerte. Produce sanidad, no enfermedad. Produce unidad, no división. Produce bendición, no maldición. Mis palabras, dijo Jesús, también dijo Jesús que son espíritu. Por un lado dijo: mis palabras son vida, pero también dijo: mis palabras son espíritu. Y como son espíritu, tan solo un hombre o una mujer espiritual que tiene el Espíritu Santo morando en él o morando en ella y que ha nacido de nuevo, puede discernir las profundidades de los principios que enseña la Biblia. Pero no solamente esto, no solamente este hombre y esta mujer espiritual pueden discernir las profundidades, el tesoro que hay escondido allí en la Sagrada Escritura, sino que también ellos reciben la capacidad dada por el Espíritu Santo para aplicar a sus vidas los principios que enseña la Biblia. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo esto. Esto es maravilloso. Mire, uno de los primeros materiales que se usó para escribir la palabra de Dios fue la piedra. La piedra. Y eso usted lo va a encontrar en Éxodo capítulo 31, verso 18. Y también en Éxodo capítulo 32, verso 16. Dios le dio a Moisés, allí nos señala en esos textos bíblicos, 2 tablas de piedras, escritas por el mismo dedo de Dios, Aquí obviamente la escritura emplea un antropomorfismo. En teología se llama antropomorfismo, que es donde se le da forma humana a Dios, porque Dios no tiene dedo, no tiene uña. No se olvide que Dios es espíritu, no cuerpo. El cuerpo, nosotros tenemos dedos, uñas, tenemos, somos así, hueso, sangre. Pero Dios no. Entonces el escritor le da forma humana a Dios para ser entendible para nosotros, sino que de qué otra manera vamos a poder entender. Entonces, allí vemos en ese texto bíblico donde por primera vez la palabra de Dios fue escrita en la piedra.
escrita en la piedra. Ese fue el primer material que se usó, la piedra. Anterior a eso, existía lo que se llamaba la tradición oral. La tradición oral, donde las enseñanzas se transmitían oralmente. Las enseñanzas se daban así, se iban transmitiendo de generación en generación. Pero el problema estaba en que cuando la debilidad de la tradición oral es que una palabra que se decía hoy ya tenía otro significado 10 o 20 años más adelante. Se perdía el sentido de la palabra o el sentido original de la palabra. Por eso que fue necesario, Dios en su sabiduría, esa tradición oral la traspasa ahora a la escritura. Y el primer material que se usó para señalar o escribir la palabra de Dios fue la piedra. Luego fue avanzando el tiempo y se empezó a emplear lo que se le llama los papiros. Los papiros. La palabra de Dios se empezó después a escribir en papiros. Y ya desde allí a nosotros nos llega la palabra de papiro, nos llega la palabra papel. En los papiros, los rollos o las hojas como esta, pero hojas así, pero de papiros, ¿ya? Eran hechas del junco, ya como de un tallo largo que salía en la ribera de los ríos, ya ahí en Egipto y en Siria, ya salían allí estos tallos y estos los tomaban, los cortaban y después de un proceso hacían las hojas ya de papiro, que eran hojas de plantas, ¿no es cierto?, de vegetales. Y después, ya con el tiempo, ¿no es cierto?, se empezaron, surgió lo que se llama el pergamino. Los pergaminos se empezaron a hacer, y se hacían más bien, se hacían de cueros o de pieles de animales, como por ejemplo de cabras, de corderos, de vacunos, en fin, se hacían los pergaminos. Entonces eran rollos que se hacían, pero a partir de la piel de animales, como ya les dije, del cordero, de cabros y de vacuno. Así que el pergamino ya obviamente duraba mucho más que el papiro. El papiro duraba muy poco tiempo. El pergamino, como era la escritura, ¿ya?, era escrita, la palabra de Dios era escrita en pergamino, entonces los pergaminos tenían la capacidad de durar mucho más tiempo que los papiros. El pergamino, interesante la palabra pergamino, ¿ya?, de la palabra, de ahí viene de la palabra de la ciudad de Pérgamo, papiro, que significa procedente de Pérgamo, papiro, procedente de Pérgamo, ya que Pérgamo, la misma Pérgamo que nosotros vemos ahí en el libro de Apocalipsis, cuando se acuerdan cuando estuvimos hablando de las 7 iglesias y una de esas iglesias se llamaba Pérgamo. Bueno, de ahí, de Pérgamo, viene la palabra pergamino. ¿Por qué? Porque en Pérgamo habían importantes fábricas o plantas especializadas en procesar los cueros de los animales, donde se hacían con excelencia esos rollos de pergamino. De hecho, cuando usted ve allí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 13, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 13, cuando usted ve
A Pablo, que se supone que estaba en Roma, al parecer, no hay una seguridad total, pero al parecer estaba en Roma, y escribe a su discípulo Timoteo, que estaba en Roas, le escribe, y allí en el texto bíblico que le acabo de señalar, le dice Pablo a Timoteo: tráeme el capote, el abrigo, y tráeme también, dice, los pergaminos, porque en pergaminos, es decir, hecho a partir de las pieles de animales, allí se escribía, en los pergaminos, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Jesús. Obviamente que la tecnología después fue avanzando, y escuche bien esto, un chino llamado Ceylon, que este fue un alto dignatario de la corte imperial china, en el año 105 después de Cristo, empezó a producir hojas de papel, ya como lo conocemos ahora, hojas de papel. ¿Y cómo lo hizo? Utilizó retazos de telas usadas, por supuesto. Empezó a utilizar cortezas de árboles y redes de pescar. Y hacía todo, como se dice, un menjunje con esto, una revuelta, una preparación. Después de todo un proceso, obtenía el papel. Pero 400 años más tarde, los japoneses descubren el secreto chino de la fabricación del papel. Y ellos, los japoneses, perfeccionaron la calidad del papel. Luego los árabes, en el año 751, capturaron esto, de acuerdo a la historia, capturaron a 2 papeleros chinos. Y amablemente le sacaron toda la información. Y los árabes, por lo tanto, llevaron el papel o la fabricación y calidad del papel a otros niveles superiores. Y es así entonces como en el año 1440 el alemán Johannes Gutenberg inventó la primera imprenta. Y 12 años más tarde, es decir, en 1452, se inicia la impresión en el papel de la primera Biblia. Escrita en el papel, en la imprenta inventada por el alemán Johannes Gutenberg. Entonces, esos son los materiales en los cuales la palabra de Dios ha sido escrita. Primero, era la tradición oral. No había todavía la palabra de Dios, todavía no estaba escrita en algún material. Había solamente tradición oral. Pero luego se escribió en la piedra. Por primera vez se escribió la palabra de Dios en la piedra. Después de la piedra se escribió en el papiro. Después en pergaminos. No se olvide que los pergaminos eran hechos de cuero de animales. Y los papiros eran hechos ya a partir de fibras vegetales. Después vino la invención del papel. Entonces la escritura después ya empezó a ser escrita en el papel. Y por último, la palabra del Señor ¿ya? Pasó también a escribirse en el formato digital, como lo tenemos ahora en nuestros celulares, en nuestros computadores.
Mire, en la antigüedad, como el papiro eran hojas frágiles, hechas, como ya le decía, solamente de una planta y por lo tanto duraban poco, se deterioraban en poco tiempo. Entonces, era por lo tanto necesario transcribir el texto sagrado de un papiro viejo o de un pergamino viejo a otro nuevo, Pues bien, para transcribir esto de un papiro viejo a un papiro nuevo, o de un pergamino viejo a uno nuevo, para hacer este trabajo habían personas especializadas para hacer este trabajo, que se les llamaba los escribas. La misión de los escribas era justamente pasar la escritura de un pergamino o de un papiro viejo a uno nuevo. Y ese era su trabajo, que le tomaba toda la vida hacer, toda la vida ahí transcribiendo. Ese era su trabajo. Los escribas eran gente que estaban considerados como los eruditos, como gente erudita. Eran gente erudita e intelectuales de la sociedad egipcia o de la sociedad judía o de la cultura o de cualquier otra cultura de la Mesopotamia. Los escribas eran los que tenían la misión de escritura, ¿ya? Eran los que tenían la misión de transcribir de un texto viejo, de un texto sagrado viejo, antiguo, que ya estaba deteriorado, a uno nuevo. Ese era su trabajo. Y imagínense, una persona que tenga que trabajar toda una vida haciendo eso, oiga, se llena de conocimiento, maneja al revés y al derecho lo que tiene que escribir. Y ellos fueron fieles ya en transcribir letra por letra, palabra por palabra. Eso eran los escribas, esos de los cuales habló Jesús y que usted puede tener en la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y usted puede ver, ¿no es cierto?, que ahí aparece mucho la expresión los escribas, ¿ya? Habla de estos personajes, los escribas. Bueno, los escribas, justamente la misión de ellos, el trabajo de ellos era transcribir los textos sagrados de un papiro, ¿ya?, de un pergamino viejo a uno nuevo. Así que con el tiempo, con la invención del papel, también vemos que surgen más adelante, ya que nosotros entendemos que los escribas transcribían el texto sagrado de un papiro viejo a uno nuevo. Los textos sagrados antiguos, hay que considerar que la Biblia o los escritos sagrados que usaban los judíos en la antigüedad, estos no tenían puntuaciones. Es decir, no tenían acento, no tenían coma, punto suspensivo, punto final. Nada de eso. No tenían la A, no tenían las vocales como la A, la E, la I, la O, la U. No las tenían. Así que era como de una sola corrida, todo el texto era de una sola corrida, sin separación. Y con el tiempo, específicamente en el año 5 al 10, surgieron
lo que se les llamaban los masoretas. Los masoretas eran también escribanos o escribas judíos. Y estos escribanos, llamados los masoretas, entre el año 5 y 10 después de Cristo, hicieron ellos una contribución tremendamente importante al texto sagrado. Un trabajo enorme que ellos realizaron para que nosotros ahora pudiéramos leer con claridad y entendimiento la palabra de Dios. Porque nosotros ahora la palabra de Dios la leemos con separaciones, la leemos con acento en las palabras, con puntos, punto final, punto seguido, y todo tipo de puntuación. Ellos, los masoretas, hicieron todo esto. Más adelante voy a retomar y hablar de los masoretas. También es interesante ver en qué idioma se escribió la Biblia, en qué lengua se escribió. Pues bien, las lenguas o los idiomas que originalmente se escribió la Biblia fue el hebreo, fue el arameo y el griego. Es cierto que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, es cierto que los judíos del tiempo de Jesús, incluyendo los apóstoles, ellos hablaban el hebreo y el arameo. Pero las escrituras, es una cosa, por un lado, pero las escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, se escribió en griego, no en hebreo. Ellos, Jesús, los apóstoles y la gente de aquel entonces hablaban hebreo, pero la escritura en sí fue escrita, por lo menos el Nuevo Testamento, originalmente fue escrito en el idioma griego. Y ahí vamos a ver eso también. Así que, originalmente, la escritura de Génesis hasta Apocalipsis se escribió originalmente en 3 idiomas, en hebreo, arameo y el griego. En hebreo, en el idioma hebreo, se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en el idioma hebreo y parte también en arameo, como por ejemplo algunas porciones del libro de Esdras, algunas porciones del libro de Daniel, de Jeremías, se escribieron en arameo. Ahora, tengo que señalarles, tengo que decirles que el hebreo como el arameo nunca fue una lengua original judía. El hebreo y el arameo no era una lengua original judía, ya que tanto el hebreo como el arameo eran lenguas cananitas. El hebreo y el arameo eran lenguas cananitas. Y el hebreo judío, a través de su historia, ha sufrido algunos cambios importantes que por supuesto hicieron mucho más difícil a los biblistas para traducir del hebreo a lo que hoy conocemos nosotros como el español. El hebreo, por ejemplo, el hebreo que habló y escribió Moisés en la piedra, la palabra del Señor, ese hebreo que hablaba
a Moisés y el pueblo judío en aquel entonces, el hebreo que Moisés escribió en la piedra la palabra del Señor por primera vez, conocido también como el hebreo paleolítico, es decir, el hebreo de la piedra. Ese hebreo, con el transcurso de los siglos, cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia, ellos allí en Babilonia adoptaron una lengua cananita que allí en Babilonia se hablaba, que era el arameo. El arameo. Y ellos mezclaron ese hebreo que ellos hablaban ya por siglos, del tiempo de Moisés. Ese hebreo, cuando estuvieron allí en la cautividad en Babilonia por cerca de unos 70 años, lo mezclaron con la lengua aramea babilónica, lengua cananita. Y por lo tanto, en ese momento, los judíos aramaizaron el hebreo, lo combinaron, hicieron una mezcla. Y de la cautividad babilónica para adelante, hasta el año, mire, de la cautividad babilónica, empezó a pasar el tiempo hasta el año 400 o 500 después de Cristo. Los judíos hablaban hasta ese momento un hebreo arameizado. Pero con el surgimiento, y aquí retomo a los masoretas, con el surgimiento de los judíos escribas masoretas, los masoretas, al colocarle puntuación, coma, punto, acento, y al agregarle las vocales como las conocemos ahora, el hebreo obviamente sufrió otro cambio, otra transformación. Porque el hebreo, desde allí para adelante, del tiempo de los masoretas hasta el día de hoy, el hebreo que se habla hasta el día de hoy, es un hebreo que se habla, pero ahora con vocales. Eso antiguamente no existía. Oiga, si a Jehová, por ejemplo, si a Jehová usted le saca las vocales, oiga, ahí quedamos, perdónenme la expresión, pagando. No podríamos nosotros decir ese nombre. Gracias a las vocales que nosotros le decimos Jehová. Bueno, eso fue el aporte de los masoretas, güey. Que le agregaron las vocales a ese hebreo, ¿ya? Que no tenía vocales. Así que, ¿cómo se hablaba? No tengo la menor idea cómo se pronunciaba. Algo terriblemente difícil de hacerlo para nosotros hoy. Pero hoy nosotros podemos decir Jehová, Jehová, gracias a las vocales. Pero antiguamente no era así, no había vocales. Así que del tiempo, entonces, del momento que los masoretas le agregan, los judíos masoretas, escribas, le agregan las vocales a ese hebreo, ¿ya? Le agregan las puntuaciones, de ahí para adelante hasta el día de hoy, es otro tipo de hebreo. Es un hebreo, pero ahora con vocales. Y sufre nuevamente una transformación, podría decirlo. ¿Ya? Sufre otra transformación el hebreo. Pero miren lo milagroso en todo esto. Si aquí yo veo a Dios, el milagro de Dios con el hebreo. Que, mire, todas las lenguas cananitas que se hablaban antiguamente, todas desaparecieron. Ninguna se habla. Al día de hoy, ninguna de ellas se habla. Pero sin embargo, milagrosamente,
el hebreo, si bien es cierto que ha sufrido algunas transformaciones, pero no ha nunca perdido la esencia del idioma. Lo medular nunca lo ha perdido y hasta el día de hoy se conserva. Y eso yo, desde mi punto de vista, lo veo realmente como un milagro de Dios, que después de milenios, de varios miles de años, el hebreo se sigue entendiendo, se sigue hablando. Y por último, quiero decirle que originalmente el Nuevo Testamento se escribió en el griego que se le llama griego koiné. Koiné en realidad significa común. Hay que entender aquí, hermanos, que el griego koiné propiamente tal, no es un dialecto. Koiné propiamente tal no es un idioma, sino es una expresión, simplemente es una expresión que significa común. Koiné significa común. De ahí viene la palabra comunidad o comunión, ¿ya? Koiné. Entonces, cuando se habla de que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, se refiere a los diferentes tipos de griegos que se hablaban, tanto en Grecia, en Atenas, como el que se hablaba en Esparta, y en todas las regiones que rodeaban todo lo que se conoce como el mar Egeo, hasta las islas chipriotas de Chipre. Todo ese lugar, todo ese golfo, podría decir, tremendo, se hablaba griego. Pero habían diferentes tipos de griegos. Por ejemplo, el griego jónico, el griego ático, está el griego jónico, está el griego ático, que era un griego pulcro, refinado, que se hablaba en Atenas. Pero también habían otros tipos de griego, como era el griego dórico, el griego arcado chipriota, el griego panfilio de Panfilia. Y todos estos tipos de griego, a todos estos tipos de griego que se hablaban en diferentes lugares, a todo eso se le llama el griego koiné, porque era un griego común. Entonces, koiné no es un idioma. Koiné no es un dialecto. Koiné simplemente es una palabra que se utilizaba para señalar a todos los tipos de griego que se hablaban en aquel entonces, como ya se los señalé. Y aquí, hermanos queridos, hay que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, es decir, en todo eso griego. Y aquí está el dolor de cabeza para los biblistas, para los eruditos, para traducir. Porque la escritura nos llegó del griego koiné. ¿Pero de cuál griego? ¿Dórico? ¿De cuál griego? ¿Del griego ático? ¿Del griego jónico? ¿Del griego panfilio? ¿Chipriota? ¿De cuál griego? Porque mire, usted sabe y sabemos que una palabra dicha que tiene un significado en un lado, en otro lado tiene otro significado. Mire, aquí en Latinoamérica todos hablamos español. Otros dicen que es castellano. Ya, no vamos a pelear por eso. Yo me voy a quedar con español. Hablamos español. Excepto el Brasil, que allí se habla el portugués. Pero en todos los demás países
latinoamericanos hablamos el español. Pero aunque hablamos el español en todos estos países, sin embargo, una palabra dicha aquí en Chile tiene un significado muy diferente a como lo tiene en otro país. Por ejemplo, una palabra muy simple, guagua. Guagua. ¿Qué es lo que es una guagua en el español chileno? Es un bebé recién nacido, ¿no es cierto? Un bebito, una bebita, chiquitito. Pero en Puerto Rico, que también hablan español, guagua es un medio de locomoción. Es como una micro, algo así. Es un medio de locomoción. Pero también hablan español allá. Y aquí en Chile también hablan español. Pero el español, hay ciertos matices que hacen que las palabras sean, en su significado, sean muy diferentes. Y aquí estaba la preparación, ¿ve? El trabajo enorme, pero enorme que tuvieron que hacer los traductores para saber en qué griego fue escrito el Nuevo Testamento. Le voy a dar con un ejemplo. Mire, en Romanos, en el capítulo 1, allí habla Pablo cuando se presenta, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué griego fue escrito esas palabras? ¿Griego ático, griego dórico, griego jónico? ¿Cuál? Y allí estuvo el trabajo, de los eruditos, de los biblistas. Porque el siervo, la palabra siervo, en el griego ateniense, el griego ático, tiene un significado diferente al griego dórico. Le explico. Cuando Pablo habla acerca, y él se identifica como siervo de Jesucristo, como un esclavo de Jesús. En el griego dórico, la palabra esclavo significa uno que está sometido a su amo. Uno que no tiene ningún derecho a apelar a nada. Uno que no tiene derecho a nada. En el griego dórico, siervo o esclavo significa uno que está sometido totalmente a su señor. Y si su señor lo quiere golpear, lo golpea. Y si su señor le quiere quitar la vida, le quita la vida. Es un esclavo sin derecho a progresar, sin derecho a soñar, excepto lo que el amo le diste, excepto lo que el amo quiera para él. Ni un derecho tiene. Ese es el significado en el griego dórico de la palabra esclavo. Pero en el ático ateniense, esa palabra esclavo o siervo tiene otro significado. Porque en el ático la palabra siervo o esclavo allí significa un esclavo. Esto es muy precioso, esto es muy lindo. Significa allí un esclavo o un siervo esclavo, pero que se hace esclavo voluntariamente porque ama a su Señor. ¿Es un esclavo? Sí. ¿Es un siervo? Sí. Pero en el ático, la expresión esclavo se refiere
a un hombre, a una mujer que voluntariamente, por sí mismo, por decisión propia, se hace esclavo, se somete a su señor, a su amo, no por la fuerza, no porque le tiene miedo, no porque le tiene miedo que su amo le pueda castigar o quitar la vida, sino simplemente se hace siervo, se hace esclavo ante su señor voluntariamente, nada más movido por el amor a su señor. Qué tremendo esto. Yo me puse a llorar cuando yo aprendí esto, hermano, me puse a llorar, me quebrantó. Entonces, el tema es, para los biblistas, ¿en qué griego fue escrito esta expresión? Bueno, se llega a la conclusión que fue escrito en el griego ático, ateniense. Aquí cuando Pablo habla de Pablo, siervo de Jesús, se está hablando de que él, Pablo, tomó la decisión de someterse a Jesús, de hacerse un esclavo de Jesús, pero voluntariamente, porque ama a su amo, porque ama a su Señor, porque ama a Jesús. Y eso es coherente. Eso es totalmente coherente. Porque Dios no obliga a nadie a servirle. Dios ha determinado que si alguno le quiere seguir a Él, tiene que nada más seguirle porque lo ama. Por eso que el gran mandamiento, ¿dónde se fundamenta el gran mandamiento? En el amor. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Porque la relación que Dios quiere tener con nosotros no es una relación forzosa, una relación obligada, de sometimiento obligado a través del miedo, sino que el sometimiento que nosotros podamos tener ante Dios, que esa sujeción que nosotros, y servicio y obediencia que nosotros podamos tener ante Dios, sea nada más porque le amamos a Él, no por miedo, sino porque le amamos. No por conveniencia, sino porque le amamos. Nada más movido por la ley del amor. ¿Se da cuenta entonces la diferencia? Así que no se olvide, el griego koiné no es un idioma, koiné no es un idioma, no es un intelecto, no es un dialecto. Simplemente koiné es para nominar a todos los tipos de griegos que se hablaban en aquel entonces. A todos esos tipos de griegos ya se les llama griego koiné. Pero aquí estuvo el trabajo de los biblistas, de los eruditos. Gloria al Señor por ello, ya que trabajaron tanto ya para que esto nos llegara de forma coherente para nuestra vida hoy. Hermanos, se nos ha pasado ya un poco el tiempo. Voy a dejar hasta acá. Pero vamos a continuar. Hay mucho más. Porque quiero hablarle también del puente histórico. Y la relación que el puente histórico tiene justamente con la creación o el desarrollo, más bien dicho, de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Puente histórico le llamamos nosotros a esa división que hay entre el término del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Allí, entre uno y otro, hay un lapso de unos 400 años, y en esos 400 años ocurrieron cosas muy importantes que tienen y guardan relación total con la Biblia. Porque eso es lo que estamos estudiando durante este mes. La Biblia, la palabra de Dios. Y allí vamos a aprender varias cosas sumamente importantes.
con relación a la Sagrada Escritura. Así que en el nombre del Señor les bendigo a cada uno de ustedes. Vamos a estar viendo también algunos de los códices importantes que se hallaron, como el Códice del Vaticano. Bueno, se le colocó el nombre así nomás, Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico. Vamos a estar viendo todo eso, el año y la importancia de estos códices. Y aprender qué es lo que es un códice. Aprender todo eso. Mire, hay mucho que hablar todavía, mucho que hablar. Así que les quiero invitar para que se sigan conectando cada jueves. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos haciendo un énfasis especial. Así que he querido enseñar este tema en esta oportunidad. Hacer una introducción a la Sagrada Escritura. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber por lo menos cómo nos llegó este libro. ¿Cómo nos llegó este libro? Vamos a ver también los escritores, ¿ya? Ahí lo vamos a poner de acuerdo también con el pastor Miguel para ver quién va a hablar sobre la inspiración de la Escritura. Es sumamente importante hablar sobre la inspiración de la Escritura. Nosotros creemos que la Escritura, este libro, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y hablamos de la inspiración del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que es eso? Eso lo vamos a enseñar. Queremos que tenga la claridad con relación a esto, ¿ok? Bien, Dios le bendiga, hermanos amados, en el nombre del Señor. Espero que se hayan edificado con esta palabra o con esta enseñanza. Oremos al Señor y demos gracias y damos por concluida esta enseñanza. Padre, te honramos, te bendecimos y te damos, Señor, todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Mira, Señor, los diferentes, Señor, idiomas que tú, Señor, señalaste para que la Escritura nos llegara. Dios eterno, es tan extraordinario el estudio de tu palabra, el estudio de la Biblia, Señor. Saber, Señor, cómo nos llegó este sagrado libro del cual nosotros extraemos nuestros principios doctrinales y nuestros principios de vida. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor. Muchas gracias por la atención que han puesto mis hermanos para escuchar este mensaje, esta enseñanza. Les bendigo a cada uno de ellos, Señor, en tu nombre. Muchas gracias y que podamos seguirnos conectando, Señor, para seguir aprendiendo y profundizando, Señor, en el estudio de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, el día de mañana, no se olviden que no tenemos reunión, ya fue eso avisado el día domingo. Pastor Miguel avisó que el día viernes no va a haber reunión de oración por el tema de las festividades patrias que tenemos. Es totalmente comprensible y amén. ¿Ok? Así que viernes no tenemos reunión de oración. Pero el sábado, la iglesia de niños sigue saliendo al aire con la ayuda del Señor. A las 4 de la tarde, el día domingo, con la ayuda del Señor, nuevamente nos volvemos a conectar a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Vía Facebook Live y presencial. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Me despido con el shalom, shalom, shalom de Dios. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Romperá y toda alma la